Hola, hoy aprenderemos a utilizar métodos que modifiquen el texto en las cadenas. Bien, anteriormente habíamos utilizado algunas variables para poder imprimir en consola nuestras cadenas. Ahora lo que haremos es cambiar entre mayúsculas y minúsculas utilizando métodos. Bien, para eso vamos a tener una variable que se llama nombre y vamos a poner Elon Musk. Bien, ya asignamos este valor a la variable. Ahora lo que vamos a hacer es imprimirla, como lo habíamos hecho anteriormente. Bien, tenemos la variable nombre, pero esta vez lo que vamos a utilizar va a ser un método que se llama title. Bien, ahorita vamos a ejecutarlo y veremos el resultado. Bien, como vemos acá, nos ha formateado el texto que habíamos puesto en la variable y le ha puesto mayúsculas al principio de cada palabra. Este método nos ayuda a poder cambiar entre mayúsculas y minúsculas, pero no modifica el valor de la variable. Si nosotros volvemos a imprimir la variable, vamos a ver que solamente está aplicando cuando utilizamos el método. Bien, entonces para entender un poco qué es un método, entendamos como que es una acción que Python puede realizar sobre un conjunto de datos. El punto después del nombre de la variable le dice a Python que el método title actúe sobre la variable nombre. A cada método le sigue un paréntesis. Veamos que aquí tenemos el paréntesis. Y a menudo es porque los métodos necesitan que nosotros le enviamos algún dato adicional dentro de esos paréntesis. Pero en el caso que de title no es necesario, por eso es que se está dejando vacío. Varios métodos están disponibles para poder realizar tareas similares. Por ejemplo, podemos cambiar la misma cadena con el método upper y también podríamos utilizar el método lower. Ambos tienen paréntesis vacíos, no reciben ningún dato adicional. Ejecutamos. Bien, en la segunda línea estamos convirtiendo todo a mayúsculas. En la tercera línea estamos convirtiendo todo a minúsculas, pero no se aprecia porque ya teníamos todo formateado en minúsculas. Vamos a proceder a cambiarlo. Bien, ahora sí deberíamos poder ver. Bien, tenemos el mismo resultado. Y si tuviéramos lo siguiente, debería darnos el mismo resultado. Bien, aquí lo tenemos. Ahora, otra cosa que también podríamos hacer con las cadenas es usar variables dentro de una cadena. Por ejemplo, en algunas situaciones quizá necesitamos utilizar un valor de alguna variable dentro de la cadena y es posible que también tengamos, ¿no? Un nombre y un apellido que luego decidimos combinar con valores, con otros valores para poder completar, ¿no? el nombre de alguien. Bien, vamos a seguir utilizando el mismo ejemplo. Bien, tenemos aquí nombre, apellido.
Bien, ahora lo que vamos a hacer es nombre completo. Vamos a concatenar estos dos valores, pero vamos a incrustar las variables. ¿Cómo? Bien, ponemos el nombre y el apellido dentro de los corchetes de esta manera. Entonces cuando nosotros vayamos a imprimir esta variable, la variable nombre completo, deberíamos tener el concatenado de esos dos valores. A ver, ejecutemos. Bien, como les comenté, hemos obtenido el concatenado de estos valores. Para insertar una variable en una cadena debemos colocar la letra F inmediatamente antes de la comilla de apertura. Colocamos las llaves alrededor de las variables y podríamos tener más variables que nosotros querramos incluir dentro de esta cadena. Todo esto lo insertamos en una variable y posteriormente hacemos que se imprima en la consola. Podemos hacer combinaciones también, igual que ya lo habíamos hecho dentro del print. Podríamos poner algo como esto. Hola. Ejecutamos. Bien. Esta es una salida que nos está dando Python para poder concatenar variables. Ahora, esto nos facilita bastante la vida cuando tenemos un montón de variables y queremos de repente mostrar una salida personalizada, ¿no? Si es que estamos entrando de repente en una página web, en un portal, podríamos obtener las variables desde una base de datos y esto insertarlo en un mensaje personalizado. Bien, ahora agregaremos tabs y saltos de línea en la cadena. Vamos a borrar esto. Y para usar un tab deberíamos utilizar algo como esto, un /t, pero esto debería estar dentro de la cadena, así que debería quedar así. Bien, ahora nosotros después de esto escribimos, voy a esperar a Python, y esto debería darnos un tab. Si comparamos esto con una línea que no tiene el espaciado, deberíamos obtener algo como esto. ¿Ven? ¿Se fijan el espaciado que existe? Es por eso. Bien, ahora si deseamos agregar una nueva línea o un salto de línea, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner la oración. A ver. Lenguajes. ¿Cuáles son nuestros lenguajes favoritos? Esta n, \n, nos va a servir para poder hacer saltos de línea en Python. Tenemos el lenguaje C. Y tenemos Java. Bien, ejecutamos esto. Y como ven, tenemos una salida formateada.
Ahora también podríamos combinar los saltos de línea con los tabs de la siguiente manera. Bien, veamos que nos arroja. Es una salida mucho más formateada, mucho más bonita, mucho más legible. Es una de las características de Python y de muchos lenguajes de programación. Ahora lo que haríamos sería eliminar los espacios en blanco, que muchas veces en ciencia de datos o en inteligencia de negocios encontramos, ¿no? Nos dan archivos tipo CSV, TXT, y nosotros tendríamos que limpiar esa información, esos campos, y tratar de quitarle los espacios en blanco. Bien, a ver, creamos una variable lenguaje. Intencionalmente vamos a incluirle espacios esta vez a la cadena. Bien, tenemos una cadena con espacios. Bien, vamos a hacerle un print a la variable de lenguaje. Bien, aquí imprimimos y notamos que hay espacios aquí, adelante y al final. Ahora, ¿cómo hacemos para eliminar estos espacios? Un método que podríamos utilizar es rstrip, y con esto nosotros estamos eliminando de la parte derecha los espacios. Ahora, si nosotros queremos eliminar de la parte izquierda, podríamos utilizar la variante lstrip. Bien, ejecutamos y ya se fue el espacio a la izquierda, pero sigue existiendo un espacio a la derecha. Ahora, nosotros muchas veces de repente vamos a necesitar eliminar espacios a la derecha o a la izquierda. Dependiendo de la situación podríamos utilizar alguno de los dos, pero si nosotros necesitamos eliminar espacios a ambos lados, vamos a utilizar el método strip. Con esto estamos limpiando la cadena y asegurándonos que no tenga espacios ni al principio ni al final. Esto no afecta, digamos, que nosotros podríamos tener Python, Java en la cadena y que nos limpie esta parte. Vamos a ejecutar y, como ven, solamente ha quitado los espacios del inicio y del final. En muchas ocasiones vamos a utilizar bastante estos métodos y nos van a facilitar tremendamente la vida. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. En los siguientes capítulos aprenderemos más acerca de otro tipo de datos, que son los números y números de doble precisión. Bien, hasta la próxima.